que ese es el detalle, que solo yo lo puedo ver. O también usted puede verlo desde su celular. Usted puede entrar al canal de la maestría también. Bueno, entonces éntreme. Sí, porque me gustaría. Ya se está iniciando. Usted me dice cuándo comienzo. Ya estamos en vivo. Ya. Buenas tardes. ¿Cómo están? Como ven ustedes en la pantalla, hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es variables, luego de hipótesis. Primero tienen ahí la presentación sobre variables, ahí pueden ustedes ver mi nombre. Soy Ramón Jeremías Soto Hernández, médico con una maestría en ciencias de la salud y un postdoctoral en epidemiología e investigación. Tengo entonces el placer de poderles servir en esta oportunidad una charla sobre variables. Me gustaría, como no, la verdad es que lamentablemente no tenemos una posibilidad de interactuar, digamos, me hubiese gustado escucharles, pero dadas las circunstancias de la tecnología, en este caso, pues no es posible hacerlo a viva voz. Entonces quisiera que utilizaran el chat y me enviaran su nombre, su profesión, en dónde están ubicados o en qué lugar del país, básicamente, y luego yo estaré viendo pues sus mensajes para poder al mismo tiempo tener una idea de la audiencia con la que estoy en este momento teniendo contacto. Estoy aquí agradecido con nuestro compañero Leroy, quien es el informático de la maestría, quien está facilitando toda la parte tecnológica, como ustedes pueden ver. Y entiendo pues que están viéndome bien, capturan bien la pantalla donde está el contenido. Entonces esperemos que podamos desarrollar esta charla de la mejor manera posible. Bueno, una variable, precisamente el término lo dice, ¿no? El término dice algo que varía, ¿no? Entonces, estoy acá, voy a tener acceso a lo que ustedes manden por el chat a través de mi teléfono celular, y les pido por favor. Entonces, como les decía, el término variable por sí mismo se explica en cuanto a que es un atributo, una característica que es observable en una unidad de análisis, que es susceptible de medirse y que asume diferentes valores. Entonces, cualquier característica, por ejemplo, de una unidad de análisis, que puede ser, por decir algo, personal de salud, esa es nuestra unidad de análisis. Entonces, cualquier característica que nosotros vamos a investigar del personal de salud, se va a constituir en una variable. ¿Qué características pueden ser eso? Bueno, la edad, el sexo, la profesión específica, el horario de trabajo, si está a tiempo completo, si está a medio tiempo, etc. Entonces, como ven, hay también una susceptibilidad a cambiar. ¿En qué sentido? Bueno, a que vamos a tener dentro de la unidad de análisis, vamos a tener hombres y vamos a tener mujeres, por ejemplo. Vamos a tener enfermeras, vamos a tener médicos, vamos a tener microbiólogos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es variable en términos muy generales, eso es lo que podemos definir como tal.
y es un elemento muy importante, ¿no?, dentro de la metodología de investigación, el poder definir muy bien las variables de nuestro estudio, es decir, los elementos que vamos a estudiar, los datos que vamos a obtener, las características de esa unidad de análisis que es nuestra unidad de investigación que vamos a requerir. Bien, la siguiente. Entonces, las variables las podemos clasificar en una serie de elementos. Vamos a ver, aquí tengo algunos chats. Dice Isis Ivonne Ortiz Mejía, licenciada en enfermería en Colón. Muy bien, Isis, bienvenida. Vamos a ver, dice Victoria Costa, buenas tardes, mi nombre es Victoria Costa, médico general aquí en Tegucigalpa. Muy bienvenida. Creo que solo tengo estos dos, espero que estén los 7 conectados. ¿Usted sabe, están los 7? Hasta el momento hay 5. Hay 5. Bueno, entonces espero que los otros 3, aquí está otra, Katy Ramos, Katy Mabel Ramos, médico general, también en Colón. Es un placer escucharle, gracias. Me imagino que los que están en Colón, será que están en Tocoa posiblemente, ¿no? Bueno, esperemos que los otros 4 personas se comuniquen por el chat para poder irlas conociendo. Ok, entonces cuando hablamos de la clasificación de variables, podemos clasificarlas de diferentes formas. Hay diferentes maneras de clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, si lo hablamos según la naturaleza de la variable, podemos entonces dividirlas en dos tipos, que son, o clasificarlas en 2 tipos, que son cualitativas y cuantitativas. Entonces las variables cualitativas son aquellas, ¿verdad?, que básicamente tienen un carácter cualitativo, es decir, no la podemos medir en números. Entonces lo que podemos es ver sus variaciones, sus características y sus cualidades de una manera que ya vamos a explicar, ¿verdad? Porque a su vez las variables cualitativas las podemos subdividir en 2 subtipos, digamos, que serían aquella variable cualitativa nominal, ¿verdad?, que es cuando digamos no hay criterio de orden en este tipo de variables y se presentan solamente como modalidades no numéricas. A su vez, las variables cualitativas nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas, como su nombre lo dice, que solo puede ser o una u otra cosa, ¿verdad? O 0 o 1, o sí o no, o masculino o femenino, ¿verdad? O escolarizado o no escolarizado, ¿no?, o sano o enfermo. Entonces, y politómicas son las que pueden tomar diferentes, digamos, valores más allá de 2, ¿no? Por ejemplo, digamos, departamento de procedencia, ¿verdad? Pueden ser 18 en el caso de Honduras, ¿no? O ciudad de procedencia, ¿verdad? Puede ser una gran cantidad dependiendo del sitio que estemos estudiando. O digamos, si estamos haciéndolo aquí en Tegucigalpa, colonia o barrio de procedencia donde visita la persona, ¿no? Entonces, esos son politómicas porque toma diferentes valores. Igual la ocupación, ¿verdad? Si es ama de casa, si es obrero calificado, obrero no calificado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, digamos, en la diapositiva, ustedes pueden ver que tenemos el ejemplo del estado civil, ¿verdad? Es una variable nominal politómica, ¿no?, que puede tomar categorías como soltero, casado, ¿verdad?, separado, divorciado, viudo. Pero igual puede ser una variable que la podemos dicotomizar, ¿verdad? Puede llegar a ser nominal dicotómica, o sea, soltero
y unido, digamos, o casado, ¿no? O sea, por ejemplo. Así que creo que con eso se explica, digamos, lo que queremos dar a entender. Vamos a ver si tenemos más chat por aquí. Victoria María García Alvarado, médico general de Tegucigalpa. Tenemos entonces 2 de Colón y 2 de Tegucigalpa que se han reportado, ¿no? O sea que hay 4, nos faltan 3. Vamos a ver de dónde proceden los otros 3 y qué profesión tienen. Muchas gracias. Bueno, el otro subtipo de las variables cualitativas son las variables cualitativas ordinales. Habíamos hablado de las nominales, ahora vamos a hablar de las ordinales. Ya la palabra ordinal implica, ¿verdad?, que hay un orden jerárquico, digamos, ¿verdad? No presenta una modalidad, presenta modalidades no numéricas en este caso, ¿verdad? Y entonces existe un orden. Por ejemplo, la severidad de una enfermedad. Podemos decir leve, moderada o severa, digamos, ¿no? Y eso ya implica un orden. ¿Por qué implica un orden? Porque tener una enfermedad severa es mucho más grave que tener la enfermedad en un estado leve, ¿no? Entonces, hay un orden de severidad. O digamos, el nivel socioeconómico, ¿verdad? Bajo, medio, alto, por ponerlo así de esa manera, ¿no? También, ¿verdad? Implica, ¿verdad?, un orden, porque el que está en el nivel alto pues tiene mayor poder adquisitivo, digamos, que el que está en un nivel bajo, ¿no? O la escolaridad, ¿verdad? Analfabeto, primaria, secundaria, universitaria, ¿verdad? Entonces hay un orden. Entonces, aquí ustedes pueden ver ejemplos como la nota en un examen, por ejemplo, insuficiente, aprobado, notable y sobresaliente. Ahí hay un orden. No es lo mismo, esto no es lo mismo como la variable politómica, como la nominal politómica, ¿verdad? Por ejemplo, que hablábamos de procedencia, ¿no? Colonia de procedencia, pues usted puede poner ahí, si es aquí en Tegucigalpa, la colonia Kennedy, el Hato de en Medio, La Esperanza, Lomas del Guijarro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vía Universitaria. Entonces, pero eso no tiene un orden, ¿verdad? No es que hay un orden, digamos, como decir primaria, secundaria y universitario, ¿no? O la severidad. Entonces, por ejemplo, puesto conseguido en una prueba deportiva, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ese es un orden, ¿verdad? Para las variables cualitativas ordinales hay una escala que suele usarse, que es la escala de Likert, no sé si han escuchado hablar de ella, pero que generalmente tiene 5 valores, ¿verdad? Y que se usa mucho, por ejemplo, en estudios de mercadeo, pero también en otros estudios, por ejemplo, de estudios de conocimientos, actitudes y prácticas, digamos, de ciertas enfermedades, para ver cuáles son los conocimientos que tiene, digamos, las personas, ¿no? Entonces, aquí, usualmente 5 valores: totalmente de acuerdo, en acuerdo, neutro, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces, sigue también un orden, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, que ustedes evalúen, digamos, esto en una escala de 0 o de 1 a 5, ¿verdad? Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. Estamos hablando en este caso de una variable cualitativa ordinal siempre, ¿no? Porque aunque se use un número en este caso, ese número no tiene un valor, digamos, intrínsecamente posible desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? A ver si tenemos más chats. No. ¿Qué pasa con las otras 3 personas? ¿Cuántos están conectados? 5 personas. Hay 5 entonces. Entonces hay una persona que todavía no sé por qué no se identifica. A ver. Sí. Bueno, bueno, entonces aquí tenemos a Isis Ivonne Ortiz Mejía, a Victoria Acosta,
a Mabel Ramos, Katy Mabel Ramos, y a Victoria María García Alvarado. Nos falta la otra persona, ¿verdad? Y hay dos que no están participando hasta el momento. Bueno, siguiendo con la clasificación de las variables, ¿se acuerdan ustedes que primero hablamos en la siguiente? Hablamos de variables cualitativas, ahora vamos a hablar del otro tipo que son las variables cuantitativas, ¿verdad? Estas tienen un carácter numérico, o sea, cuantitativo. También se les dice variables numéricas, ¿verdad? Entonces, estas se expresan mediante un número y en ese sentido con estas se puede realizar operaciones aritméticas, ¿no? Y podemos distinguir dos subtipos, digamos, ¿verdad? ¿Cuáles? La variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Vamos a hablar primero, le puso todo, vamos a hablar solo de la discreta, o sea, dele otro para atrás para que solo nos quede la variable cuantitativa discreta, correcto. Siguiente. Yo estoy viendo acá también. Sí, solo que vamos a ok, bueno. Entonces la variable cuantitativa discreta toma valores aislados. ¿Quiere decir esto? Que no admite valores intermedios entre dos valores específicos. O de una manera más, digamos, fácil de entender, aquí lo que hacemos son con dos hermanos, el otro tiene un hermano, el otro tiene 0, otro tiene 1 y otro tiene 3, ¿no? Entonces son conteos. Por ejemplo, otro conteo puede ser el número de partos que ha tenido una mujer en su historia obstétrica, ¿no? Contamos 1, 2, el número de dientes que tiene, digamos, un niño de 7 años. Entonces contamos, ¿verdad?, cuántos son. Entonces esas son variables cuantitativas discretas. El truco aquí es que, como dice, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. O sea, quiere decir esto que no admite valores decimales, poniéndolo de otra forma, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, de número de hijos vivos, no podemos hablar de que tuvo 0.5 hijos vivos. O tuvo uno o no tuvo ninguno, ¿no? Entonces, no tiene lógica que hablemos de 0.5, ¿verdad?, hijos vivos. Entonces, por eso son conteos y son números enteros, digamos. No admite decimales las variables cuantitativas discretas, aunque, como vamos a ver ya en estadística más adelante, obviamente utilizamos los promedios y podemos decir que, digamos, la tasa global de fecundidad de las mujeres es de 3.2, ¿verdad? Lo cual quiere decir que cada mujer tiene 3.2 hijos. Pero eso es una manera, una expresión estadística de hacerlo, ¿no? Pero en la práctica, obviamente, una mujer no puede tener 3.2 hijos, o tiene 3, ¿verdad? O sea, en este caso, o tiene 3, o tiene 4, o tiene 2, o tienen 5, y al hacer el promedio, ¿verdad?, o al sacar la tasa global de fecundidad, nos da un valor que en ese caso, pues obviamente tiene un decimal ahí, ¿verdad? Entonces, pero en sí, la variable es una variable cuantitativa discreta, digamos, por ejemplo, el número de hijos vivos, número de hijos muertos, digamos, el número de dientes, ¿verdad? Número de dedos lesionados, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y bueno, y el otro subtipo son las variables cuantitativas continuas, ¿no? Continuas. Esta, su palabra lo dice, continua quiere decir que los valores admiten los decimales. Entonces, puede entonces haber valores comprendidos entre dos números, ¿verdad? Eso es lo que sería un valor decimal. Entonces surge de una medición específica. Y aquí los valores decimales sí son válidos, ¿verdad? Al contrario de lo que estábamos hablando, es de una lógica, ¿verdad?, de sentido común. No podemos hablar de 3.2 hijos, pero aquí sí podemos hablar, por ejemplo, de la altura, ¿verdad? La altura en centímetros o en metros y centímetros, 1.75, por ejemplo, ¿verdad? 1 metro con 75 centímetros.
y eso es aceptado, y eso es real, eso existe, pues, ¿verdad? O peso, ¿verdad? Pesa, por decir algo, 35.7 libras, ¿verdad? O 100.8 kilos, ¿verdad? Entonces, o digamos, años de escolaridad, ¿no? Por ejemplo, hizo 5.5 años, quiere decir que llegó hasta la mitad del sexto año, ¿verdad? O sexto grado, se quedó, si tiene 5.5 grados de primaria, quiere decir que se quedó a mitad del sexto grado, ¿no? Entonces, esas son las variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, los valores de pruebas o de análisis de laboratorio, digamos, ¿verdad? Los valores de glicemia, los valores de colesterol, de triglicéridos, todos esos pueden tomar valores decimales y eso es correcto, ¿no? Ok, entonces miren, hablamos de dos tipos de variables, recapitulando, dos grandes clasificaciones, variables cualitativas y variables cuantitativas. Y dentro de las cualitativas hablamos de las nominales y de las ordinales, ¿no? Y dentro de las cuantitativas hablamos de las discretas y de las continuas, ¿no? Eso es muy importante porque cuando veamos las escalas de medición más adelante, tiene mucho que ver con esta clasificación que es por la naturaleza de la variable, ¿verdad? Esta es una de las primeras clasificaciones. Bien, entonces, vamos a ver el chat. Ya tenemos a Marta Molina, médico general, mucho gusto, solo que no nos dijo Marta Molina de dónde está ubicada, ¿no? Tal vez nos puede mandar a decir si está aquí en Tegucigalpa o está en alguna otra parte del país. Bien, entonces ahora vamos a pasar con la siguiente, a la clasificación de las variables según la relación que une a las variables entre sí, ¿verdad? Ese es según la relación entre las variables. La otra era según la naturaleza, ¿verdad? Este es según la relación. Entonces acá en la siguiente hablamos de variables dependientes. Variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra variable, ¿no? Usualmente solo investigamos una variable dependiente, que es la variable central del estudio. O sea, cuando nosotros hacemos un estudio, usualmente el problema de investigación nos dice cuál es nuestra variable dependiente, porque esa es la variable central, la variable sobre la cual queremos, digamos, profundizar. En epidemiología, a esta variable le llamamos evento, el evento, ¿no? Entonces, en epidemiología, el evento usualmente es la enfermedad o el daño. Puede ser entonces morbilidad o puede ser mortalidad, ¿no? Pero también pueden ser otro tipo de aspectos, ¿no? Que podemos estudiar y que también le llamamos evento. En la siguiente tenemos la variable independiente, ¿verdad? Que son aquellas cuyo valor no depende del valor de otra variable, por eso es independiente. Entonces, generalmente se refiere a todas las demás variables del estudio que usualmente van a afectar o van a tener una influencia sobre la variable dependiente, o la van a caracterizar o van a tener una afectación sobre la misma, ¿no? En epidemiología a esto le llamamos exposición o factor, ¿verdad? Niveles o exposiciones o factores, ¿no? Ya después, ustedes van a ver más adelante, factores de riesgo o factores protectores, ¿verdad? Pero en este momento nos estamos quedando en este nivel, ¿verdad? Entonces, aquí hemos visto entonces la clasificación según el nivel
según la relación que tienen las variables, ¿verdad? Dependiente e independiente. Entendiendo que la variable dependiente es el evento, ¿verdad? El evento central, puede ser el efecto o puede ser la causa, digamos, en epidemiología analítica. Y las variables independientes son aquellas que influyen usualmente sobre la variable dependiente, que en epidemiología le llamamos la exposición o el factor, ¿verdad? Entonces son la exposición a la que ha estado, digamos, en la unidad de análisis sometida, o los factores en los cuales la unidad de análisis también está involucrada, ¿no? La unidad de análisis en este caso puede ser, como decía, la persona, ¿verdad? O sea, si estamos estudiando estudiantes universitarios, ¿verdad? Entonces, y estamos estudiando estudiantes universitarios que tienen, digamos, nuestra variable independiente es el peso, porque lo que queremos es estudiar, digamos, la obesidad, ¿verdad? Entonces, el evento, ¿cuál va a ser? Obesidad. Y los factores, todos los otros elementos que constituyen, digamos, características de esos estudiantes universitarios. ¿Cuál puede ser? La edad, el sexo, la dieta, ¿verdad? Estilo de vida, actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaríamos hablando de eso. Y esa variable dependiente puede ser, usualmente es cualitativa, ¿verdad? Porque es enfermo o sano, ¿verdad? Obeso o no obeso, digamos, en este caso. Y las variables independientes pueden ser de cualquier naturaleza, ¿verdad? Pueden ser nominal, pueden ser cualitativas, o sea, nominal, ordinal, o cuantitativas, ya sea discretas o continuas, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, las variables dependiente e independiente pueden caracterizarse por su naturaleza, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir que es otro nivel, sino que aquí estamos hablando más bien en dependencia de la relación que tienen las variables. Ok, entonces, por ejemplo, dentro de epidemiología, un término muy importante, en la siguiente, por favor, es lo que llamamos las variables o factores de confusión, que en inglés se conocen como confounders, ¿verdad? Confounders. Se refieren a aquellas variables que tienen una interacción con la variable dependiente y con otra variable independiente o factor asociado, de manera tal que su acción puede distorsionar la relación de asociación o de causalidad. Esa es la gran importancia de este tipo de variables, porque podemos estar pensando que esta variable está teniendo una influencia directa en la causalidad o en la asociación que estamos viendo entre el evento y el factor mismo, esta variable, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata es que es una variable de confusión. O sea, está haciendo un efecto, pero ese efecto es espurio, como se conoce en epidemiología. Es decir, no tiene ningún valor finalmente. Un ejemplo típico de esto es cuando hablamos de la relación que puede darse entre el tabaco y el café con respecto al cáncer de pulmón. ¿Qué sucede? Usualmente las personas que fuman también suelen ser bebedores de café. Entonces, podemos descubrir en un estudio que estemos haciendo para la relación con cáncer de pulmón que el tomar café está asociado, ¿verdad?, estadísticamente al cáncer de pulmón, y que puede llegarse a considerar como un factor de riesgo para el cáncer del pulmón, o un factor dentro de los factores de la multicausalidad, un factor causal de cáncer de pulmón. Y cuando eso, obviamente, sabemos que no es cierto, ¿no? Es decir, ya después de que se hace un análisis estadístico estratificado, o se hacen controles, digamos, a nivel de análisis multivariable, ¿verdad?, que eso lo van a ver en bioestadística,
Entonces, vemos que realmente el café es una variable de confusión, ¿verdad? Y al eliminar el efecto del café, ¿verdad? Al momento de hacer ese análisis estadístico, vemos que efectivamente sí, el tabaco tiene relación con el cáncer de pulmón y que el café lo podemos dejar a un lado en ese sentido, una variable de confusión. Es importante decir que las variables independientes de edad y sexo suelen ser factores de confusión en los estudios, ¿verdad? Por eso en algunos estudios analíticos, por ejemplo de casos y controles, se puede usar el diseño de casos y controles pareados, o sea, donde pareamos edad y sexo, ¿verdad? Los casos y los controles, con el propósito de eliminar, ¿verdad? La posibilidad de que estas variables vayan a dar una confusión, ¿verdad? O vayan a ser un factor de confusión o un confounder. Pero no siempre es así, por lo tanto eso se tiene que hacer con cautela, ¿no? Muy bien, vamos a ver si tenemos aquí en el chat, no tenemos más, nos dijo, okay. De Tegucigalpa nos dice Marta Molina, okay. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, que son las escalas de medición. Ya vimos entonces las variables, ¿verdad? Vimos las variables por su naturaleza, cuantitativas y cualitativas, y por su relación dependientes e independientes. ¿Okay? Ahora vamos a ver esas variables cuantitativas y cualitativas, básicamente, ¿verdad? Que vimos, cualitativas nominales, ordinales, cuantitativas discretas y continuas. ¿Cómo podemos medirlas, ¿no? Y es para eso entonces se han diseñado las escalas de medición. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar el análisis de los datos de una manera correcta, es bien importante que de antemano sepamos, ¿verdad?, clasificar muy bien las variables, y eso es una parte que se llama la operacionalización de las variables. Vamos a ver más adelante un poquito sobre eso. Y ahí esté bien claramente señalado la escala de medición. Entonces, ¿esto por qué? Porque dependiendo del tipo de variable que tengamos, vamos así entonces a aplicar las diferentes pruebas estadísticas disponibles. Bien, la clasificación más convencional de las escalas de medición son la siguiente: la nominal, fíjense que viene, digamos, con la variable cualitativa nominal, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa manera. Bien, es un poco parecido. Solo permite establecer relaciones de igualdad, desigualdad, ¿verdad? Entre los elementos, características o categorías de la variable. Entonces, como ya habíamos dicho, si es una variable cualitativa nominal, por ejemplo, dicotómica, solo puede tomar o uno u otro valor, ¿no? O masculino o femenino, o sí o no, o enfermo o sano, digamos, de las variables cualitativas, ¿verdad?, nominales. La escala nominal entonces es una manera. La variable, por ejemplo, es sexo. ¿Qué es? Sexo es una variable cualitativa nominal. ¿Cuál es su escala de medición? Su escala de medición es nominal, masculino, femenino, ¿verdad? Esos son los únicos dos valores que puede tomar. Otra variable nominal, presencia de enfermedad o presencia de obesidad, por decirlo. Entonces, ¿cuáles son los valores si lo dicotomizamos? Peso normal o peso digamos, u obesidad. Obesidad versus no obesidad. O, digamos, presencia de enfermedad, sano o enfermo. Digamos, en ese sentido. Bien, en la siguiente tenemos aquí, bueno, ya esos son los ejemplos que hemos visto, ¿no? Entonces, las variables cualitativas nominales, dicotómicas y politómicas se miden con esta escala, ¿verdad?, con una escala nominal.
Ahora la siguiente escala de medición es la ordinal, parecido obviamente a la variable cualitativa ordinal, ¿verdad? Y vamos a ver que efectivamente esta permite establecer relaciones de igualdad, desigualdad, pero también, o sea, permite dicotomizarse, por decirlo así, o permite nominalizarse, ¿verdad? O ser nominal. Pero a su vez también podemos identificar si una categoría activo, ¿verdad? Se puede establecer que una persona con título de posgrado universitario, digamos, tiene un nivel de educación superior o mayor al de una persona con título de bachiller en ciencias y letras, obviamente, ¿no? Entonces, eso nos establece un orden, una escala. Entonces, esa va a ser una variable ordinal. Entonces, esa variable nosotros la podemos, si estamos estudiando un conjunto de personas y queremos ver su nivel educativo, entonces podemos ver los que tienen 0 nivel educativo, o sea, analfabetas, por ejemplo, los que tienen primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, universidad incompleta, universitaria completa, ¿verdad? Y entonces eso establece un valor, ¿verdad? Que a medida que lo subimos va siendo mayor, ¿verdad? El nivel de educación que tiene la persona. Esa variable a su vez nosotros la podemos poner en un sentido la podemos poner en una escala nominal. ¿Cómo? Bueno, los que tienen educación versus los que no tienen educación, ¿verdad? Entonces la dicotomizamos. Pero cuando ustedes ven esa variable nivel educativo dicotomizada, pierde valor casi, o sea, solo vamos a saber los que tienen educación y los que no tienen educación, pero no sabemos si es primaria, secundaria, universitaria. Entonces perdemos información. Por esa razón es importante que cuando estemos construyendo nuestro instrumento de recolección de datos, no perdamos esa perspectiva, de que no le perdamos valor a la naturaleza de la variable, que no la volvamos una variable nominal, que es la escala más baja para efectos de medición. Vamos a ver esto con algunos ejemplos también, ¿verdad? Según vamos avanzando. En la siguiente dice las variables cualitativas nominales ordinales se miden con este tipo de escala, ¿verdad? O sea, con escala ordinal, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva tenemos la escala de medición de intervalo. ¿Qué quiere decir este? Esta se refiere a magnitudes y que la distancia entre los números de su escala es igual. Un poco difícil de entender así, pero cuando veamos un ejemplo lo vamos a entender mejor. Aquí esta variable, esta escala de medición en la variable nos va a permitir comparaciones de igualdad-desigualdad, establecer un orden dentro de sus valores y también medir la distancia existente entre cada valor de la escala. Como ustedes pueden ver, a medida que la escala de medición va siendo mayor, digamos, vamos conteniendo el resto de las escalas, ¿verdad? O sea que la escala de intervalo contiene la escala nominal y contiene la escala ordinal también, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, bueno, siguiente, las variables de intervalo, otra característica importante es que carecen de un cero absoluto. Aunque puede haber un cero, ese no es un cero absoluto, ¿verdad? Entonces, dado que no hay un cero absoluto, las operaciones matemáticas como la multiplicación y la división no siempre son realizables. De manera absoluta pudiéramos decir que no son realizables, porque si yo multiplico x por 0 me da 0, y si quiero dividir x entre 0 me da conjunto vacío, no contiene, no se puede, ¿no? Entonces, pero en estadística y en epidemiología ese tipo de reglas matemáticas tan digamos absolutas no siempre son aplicables, ¿verdad? Por eso ahí le pongo no siempre son realizables estas operaciones matemáticas, porque habrá excepciones. Siguiente ejemplo, por ejemplo, como un ejemplo clásico de este tipo de la variable que se mide con este tipo de escala de intervalo es la temperatura.
Por ejemplo, la distancia entre 10 y 12 grados es la misma entre 15 y 17 grados, o sea, es 2, ¿verdad? La distancia entre 10 y 12 es 2 grados, y la distancia entre 15 y 17 grados es 2 grados. Pero yo no puedo establecer que una temperatura de 10 grados equivale a la mitad de una temperatura de 20 grados. No, ¿por qué? Porque no hay un cero absoluto, es algo relativo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la variable, de la escala de medición de intervalo. Usualmente, ¿qué tipo de variables son las que vamos a poder medir con escala de intervalo? Variables cuantitativas. ¿Y de cuál específicamente? Discretas, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, hay una correspondencia entre escala de medición, entre variables, entre las variables que hemos visto, ¿verdad? La clasificación de las variables y las escalas de medición. En la siguiente diapositiva tenemos la escala de razón. Esta escala de medición tiene las mismas características que la de intervalo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es, digamos, la gran ventaja? Que cuenta con un cero absoluto. Y al contar con un cero absoluto, entonces, este cero absoluto representa la ausencia total de medida. Quiere decir que, en este sentido, nosotros entonces podemos realizar cualquier operación aritmética, ya sea suma, resta, multiplicación y división, y también lógica, comparación y ordenamiento, ¿no? Entonces, las variables cuantitativas continuas son las que podemos medir básicamente con la escala de razón, ¿verdad? Este es el nivel más alto de medición, la escala de razón, ¿verdad? Es más alto que el de intervalo, es más alto que el ordinal y es más alto que el nominal, ¿verdad? Si las queremos poner en un orden, entonces la más baja es nominal, luego sigue la escala de ordinal, después sigue la de intervalo y la mayor es la de razón. Entonces, ejemplos que tenemos acá: la altura, ¿verdad? La altura, el peso, la distancia, ¿verdad? En una unidad, digamos, de distancia, puede ser kilómetros, pueden ser metros, el salario, ¿verdad? De una persona. Entonces, esos son variables cuantitativas continuas que se van a medir con este tipo de escala. Bien, en la siguiente, aquí tenemos el esquema para la operacionalización de las variables. Y aquí está de alguna manera resumido toda la charla que hemos tratado de darles en este punto, ¿no? Antes de, quiero ver si hay alguien más. ¿Solo hay 5? Sí. Ok, solo tenemos 5. Bien, entonces, como ustedes pueden ver en ese cuadro, ahí tenemos cómo se operacionaliza la variable. Identificamos la variable, ¿verdad? Pues eso es la parte fundamental. Tenemos que hacer una definición operacional de la misma y luego la clasificación de la misma, ¿no? La clasificación de la misma en términos de la dependencia que tiene con otras variables y en términos de la naturaleza, ¿verdad? Y en los subtipos. Y luego vemos cuáles son las escalas de medición y cuáles categorías de valor de medición puede tomar. Aquí tenemos un ejemplo que es digamos, la presencia. Estamos investigando, digamos, Zika. Vamos a hacer un estudio, digamos, de prevalencia de Zika. Entonces, la variable central es Zika, la presencia de la enfermedad de Zika, como la presencia de algunos signos y síntomas: fiebre, erupción cutánea y conjuntivitis no purulenta. Si la persona, digamos, tiene esos signos, entonces nosotros vamos a decir: esta persona tiene enfermedad de Zika, de acuerdo a nuestra definición operacional, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica? Bueno, ¿es dependiente o independiente? En este caso es dependiente, porque es nuestra variable central, es el evento.
que vamos a estudiar. Entonces, es dependiente. ¿Es cuantitativa o cualitativa? Bueno, pues podemos decir si tiene Zika o si no tiene Zika. Enfermos de Zika o no enfermos de Zika, ¿verdad? Entonces va a ser cualitativa, ¿verdad? Ya con eso estoy diciéndoles que desde el punto de vista de los subtipos va a ser nominal, ¿verdad? Porque puede tomar solamente uno u otro valor, dicotómica, digamos, ¿verdad? Y en cuanto a escala de medición, ¿cómo lo vamos a poder medir? Bueno, básicamente es nominal, ¿verdad? ¿Y qué categoría o qué valores puede tomar? Básicamente solo puede tomar dos valores, ¿verdad? O sí o no. O sea, hay enfermedad, la persona tiene enfermedad por Zika, sí, o la persona no tiene enfermedad por Zika, o sea, no, que nosotros lo podemos codificar con el 1 y el 0, ¿verdad? O sea que en otras palabras, lo nominal dicotómico también lo decimos que tiene una connotación, digamos, binaria, ¿verdad? Bueno, si ustedes pueden pensar en otras variables, ¿verdad? Tal vez una cosa que les pediría es que hicieran un ejercicio para ustedes mismos, ¿verdad? Porque no les podemos evaluar esto acá, pero sí con esta tablita y con todo lo que ya hemos hablado, con ejemplos, ¿verdad? Ustedes pueden clasificar variables, digamos, y operacionalizarlas, ¿verdad? De esta manera. Entonces, con esto vamos a dar por terminada esta charla de variables. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat, ¿verdad? El chat está funcionando, yo lo estoy viendo aquí, ¿verdad? Y entonces les voy a dar unos minutitos para ver si tienen alguna duda o alguna pregunta para poderles aclarar, digamos. Nada. O sea, no hay ninguna duda, ninguna inquietud. ¿Entendieron? Ahí sí quiero que me contesten, ¿verdad? Sí, las 5 que están conectadas. ¿Entendieron lo que les acabo de presentar? ¿Está claro? Variable dicotómica, ¿sí o no? Nominal, cualitativa, dicotómica. Ok, tenemos aquí una inquietud de Victoria. Dice, si pudiera dar otros ejemplos de variables de confusión. Ok, Katy dice que sí entendió, muy bien. Bueno, por ejemplo, digamos, en variables de confusión, siempre usando el ejemplo del cáncer de pulmón y fumar, ¿no? Que ya sabemos que fumar, el tabaco, ¿no? Fundamentalmente es un factor causal del cáncer de pulmón por las características químicas del tabaco, ¿no? Que afectan, digamos, el tejido pulmonar. Ahora, las personas que fuman usualmente, ¿verdad? Sobre todo si son fumadores empedernidos,
y que usan, bueno, ya no, casi no hay cigarrillos sin filtro, pero antes habían cigarrillos sin filtro. Entonces, tomando el cigarrillo entre los dedos llegaba a un punto en que se ponían amarillos, ¿no? Entonces, se vio que el tener dedos amarillos se estaba relacionado con cáncer de pulmón, ¿verdad? O sea que había, cuando se hacía, digamos, el análisis estadístico y epidemiológico, se encontraba una asociación relativamente fuerte entre dedos amarillos y cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, pero efectivamente, cuando se hacen los análisis, ¿verdad? Por estratificación y por análisis multivariado, se ve que realmente el tener dedos amarillos no implica, no es causa de, o no es un factor causal de cáncer de pulmón, sino que está asociado con el hecho de tomar el cigarrillo entre los dedos. Por lo tanto, la relación entre dedos amarillos y cáncer de pulmón es espuria, es decir, es irreal finalmente, no es solamente estadística, pero que la podemos, cuando hacemos nuestra análisis estadístico y epidemiológico apropiado, podemos finalmente descartar, ¿no?, que esté relacionado, ¿no?, con el mismo. Otra, digamos, variable de confusión puede ser la edad, digamos, y la mayor presencia de VIH. Digamos que a mayor es la edad de las personas, mayor vemos que es la prevalencia de VIH. Obviamente, esto no quiere decir que las personas de mayor edad tengan más riesgo de tener VIH que las personas más jóvenes, digamos, sino que lo que hay es un efecto acumulativo, ¿verdad? Porque estas personas pueden vivir más tiempo, y acordémonos que el VIH es una infección crónica que se mantiene, ¿no? Entonces eso nos puede dar la idea de que la edad es un factor de riesgo para el VIH. En realidad, lo que sucede es que las personas que viven más tiempo sí pueden exponerse a factores de riesgo, digamos, que son, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin condón o tener múltiples parejas sexuales, ¿verdad?, etcétera. Pero no es la edad. Entonces, esa sería como una variable de confusión. Bueno, no sé, entonces, los demás, ¿qué dicen? A ver, Victoria, Isis dice que sí, Victoria también, Marta sí. Entonces, todos lo entendieron muy bien. Entonces, quiero ahorita tomar un pequeño receso, ¿verdad?, de unos 10 minutos para hablar después y descansar un poquito la garganta de la siguiente charla, que es la de hipótesis. Así que se van a quedar con esta vista del esquema de la operacionalización de variables. Mientras tanto, pueden hacer un ejercicio si lo quieren, ¿verdad? O pues tomarse un descanso, etcétera. En 10 minutos exactos estamos de regreso.
Ya tenemos. Este es el largo por 3 en el espacio y este es el largo por 2. Hay que ponerle. Hola, nuevamente estamos ya de regreso. Y vamos a ver. Hipótesis. Espero que ya estén de regreso las 5 personas al menos, y tal vez si se conecta alguien más en este momento, le pediría que nos envíe un chat identificando su nombre, profesión y dónde está ubicado. Usualmente, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de hipótesis? Suposiciones, ¿no? Conjeturas. Es como, o sea, son palabras sinónimas, ¿no? De hipótesis, de alguna manera. Teoría no, eso es mucho más elaborado, pero una presunción, una suposición, una conjetura, es, digamos, lo que se nos viene a la mente, ¿no? En términos coloquiales. Veamos entonces el siguiente, que es la hipótesis. Son supuestos, ¿verdad? Son supuestos que están basados en conocimientos previos y que nos permiten hacer conjeturas sobre la solución del problema planteado. Entonces, como vimos aquí, supuestos, obviamente estos supuestos no parten de la nada, sino que tienen que ver con un conocimiento previo, que es un conocimiento que puede ser muy elaborado, es decir, tenemos mucha evidencia científica, o puede ser no tan elaborado, tenemos alguna evidencia, puede ser alguna evidencia anecdótica, pero partimos de algo, ¿no? Para poder hacer conjeturas sobre el problema que estamos planteando. En la siguiente tenemos que las hipótesis orientan el camino para el investigador en cuanto a cómo obtener los objetivos de la investigación, qué debe hacer, cómo debe plantearse, qué es lo que debe plantearse el investigador, mejor dicho, para lograr los objetivos de la investigación. Entonces las hipótesis le van a servir en ese sentido también. Recordemos que en el proceso de la metodología de investigación partimos de un problema de investigación, de la definición de un problema y de la pregunta de investigación. Creo que hoy por la mañana estuvieron hablando un poco de esto con la doctora María Félix. Y luego el problema, ¿verdad? Se plantean los objetivos y las variables y las hipótesis. Pero esto es una retroalimentación constante cuando estamos haciendo el diseño de la investigación, en que podemos plantearnos los objetivos,
las variables y luego regresar a los objetivos, ¿verdad? Pero luego también plantearnos las hipótesis y luego regresar a las variables y a los objetivos, e incluso replantearnos el problema de investigación, ¿verdad? Ese es un proceso dinámico, ¿verdad? Que va desde el problema, digamos, hasta las hipótesis en este momento que estamos llegando, o en sentido contrario. Bueno, en la siguiente, una hipótesis entonces puede ser comprobada, y de hecho en la investigación, en la ciencia, la idea de las hipótesis es comprobarla, ¿no? Y esta comprobación puede ser total o puede ser parcial. Si no se comprueba, se puede refutar, ¿no? O sea, rechazar, o bien se puede ampliar, ¿no? Esas son las opciones que tenemos. La comprobación parcial de una hipótesis, digamos, en un proyecto de investigación, nos va a permitir hacer algunas modificaciones en determinados aspectos de la investigación, para poder hacer algunos ajustes, ¿verdad? En el proceso, hacer algunas rectificaciones posiblemente, y de repente poder hacer una comprobación total de la hipótesis, ¿no? Puede ser que, digamos, nuestra muestra sea muy pequeña y necesitamos entonces aumentar la muestra de individuos que estamos estudiando, o puede ser que nuestros instrumentos de medición o de recolección de datos no estén lo suficientemente finos y por lo tanto no estén captando adecuadamente los datos. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos características principales, ¿verdad?, de las hipótesis. Uno es que deben ser planteadas de una manera sencilla y comprensible, ¿no? O sea, en palabras sencillas, que se pueda entender. O sea, no debe ser una composición, digamos, de palabras complejas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando en el medio epidemiológico, ¿no? Deben ser congruentes con la evidencia científica y estar en concordancia, por cierto, pues con los conocimientos actuales, los conocimientos que se tienen hasta el momento. También deben ser comprobables dentro de los límites de tiempo y espacio disponibles para la investigación. Es decir, no nos vamos a plantear hipótesis que requieran un espacio de tiempo prácticamente infinito, ¿no? O sea, no nos vamos a poder plantear eso porque no es factible, no vamos a poder llegar a la comprobación, ¿verdad? O sea, requerimos, por ejemplo, 40 años para probar esa hipótesis. No tiene, digamos, una factibilidad y no es apropiado, ¿no? ¿Verdad? O necesitamos una muestra inmensamente grande, ¿no? De, por decir algo, 500.000 unidades de análisis, por ejemplo. Entonces, cosas como esa, ¿no? Por eso es que la hipótesis orienta mucho cómo va a ser el diseño de la investigación también, o de qué diseño estamos hablando, ¿no? Más adelante se va a hablar de los diseños de estudios, pero esto va a orientar. Lo siguiente que tenemos acá es la hipótesis. Está relacionada, como ya dijimos, el marco teórico con los objetivos y con el problema investigar, ¿no? Y luego tenemos que, si es posible, idóneamente se recomienda que se formule una hipótesis por cada objetivo específico de la investigación. Por eso la investigación, pues obviamente debe tener una cantidad limitada de objetivos específicos que estén bien formulados. Hoy estuvieron hablando de eso, porque usualmente para cada objetivo específico se puede definir una hipótesis. No es que es mandatorio hacerlo así, pero usualmente así se hace. Entre más hipótesis tengamos, más difícil es hacer comprobaciones.
hay algunas hipótesis que estarán contenidas en otras y entonces quizás no sea apropiado ponerlas, ¿no? O incluirlas. La siguiente parte aquí es las hipótesis científicas, ya hablando dentro de lo que es la parte científica, deben de aceptarse o rechazarse. Y para ello usamos lo que se llaman las pruebas de hipótesis, que son unas herramientas estadísticas que utilizamos para para rechazar o para aceptar la hipótesis, ¿verdad? Ya en un ambiente de investigación científica, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos los elementos de una hipótesis, y aquí tenemos un ejemplo de una hipótesis que dice así: cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será años más tarde el índice delincuencial juvenil en aquellos, o sea, en los niños. Entonces, como vemos aquí, la siguiente unidades de análisis aquí que tenemos son niños y grupo familiar. Esos son, digamos, lo que nosotros estaremos estudiando. Niños dentro de grupos familiares, ¿verdad? La principal unidad de análisis es el niño, pero va dentro de la unidad de análisis que es el grupo familiar, que es más amplio. En la siguiente punto tenemos cuáles son las variables. Ya a estas alturas ustedes ya pudieron haber identificado las variables, ¿verdad? Rechazo emocional, delincuencia juvenil, son las dos variables fundamentales que podemos ver aquí, que estamos relacionando en esta hipótesis. La delincuencia juvenil es el evento, por lo tanto es la variable dependiente, ¿no? Y el rechazo emocional es algo que puede influir en el evento, ¿verdad? Porque a cuanto mayor es el rechazo emocional, mayor el índice de delincuencia. Entonces, es por lo tanto una variable independiente, ¿verdad? Ahora bien, nosotros podemos decir, ¿cómo podemos medir esas variables ya en escalas? Ok, bueno, eso fue escala cualitativa, ¿verdad? De tipo psicológica, ¿no? Y los psicólogos en este caso no pudieran apoyarnos. Y la delincuencia juvenil la podríamos medir básicamente como una variable cualitativa, ¿verdad? Definiendo qué vamos a entender por delincuencia juvenil y si existe o no, ¿verdad? Si hay o no hay delincuencia juvenil en estos niños, ¿verdad? Si son o no delincuentes juveniles, por decirlo de otra forma. En el siguiente punto acá, ¿cuáles son los elementos lógicos, ¿verdad?, que vemos en esta hipótesis? Bueno, hay dos elementos lógicos. Cuanto mayor, tanto mayor, ¿verdad? Cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será años más tarde el índice de delincuencia juvenil en los niños. Entonces ahí, con esto, ustedes pueden ver que en la hipótesis van incluidas la unidad de análisis, va incluida las variables, un relacionamiento de las variables, y usualmente va la variable dependiente con variables independientes, ¿verdad?, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿verdad? Y van elementos lógicos, ¿verdad? En este caso, cuanto mayor, tanto mayor, como vamos a ver más adelante, pueden ser de igualdad o de desigualdad, o de mayor que, menor que, ¿verdad? Y más dentro del campo de epidemiología vamos a ver un poquito algunas especificidades. Ok. Tipos de hipótesis. Por su naturaleza, según este autor, que es Wartowski, nos dice que podemos hablar de las de sentido común, que son aquellas suposiciones sobre hechos y sucesos de la vida, que pueden verificarse de manera sencilla, simple, a través de los sentidos. Por ejemplo, si ponemos a una olla de agua en el fuego, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Va a hervir en unos minutos. Entonces, la hipótesis es, ¿qué pasa? La hipótesis es, para hervir el agua necesitamos ponerle al fuego. Y lo comprobamos. Eso es un hecho, ¿verdad? Eso es una suposición, son de sentido común, digamos.
no nos interesan tanto este tipo de hipótesis en la investigación epidemiológica, pero obviamente el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es muy importante en epidemiología. Luego vienen, según Wartowski, las hipótesis metafísicas, que estas son suposiciones sobre la realidad general, o sea, más bien conjeturas cosmológicas, la cosmovisión. Entonces, por ejemplo, el universo está escrito en lenguaje matemático. Esa es una hipótesis metafísica. O bien que trasciende la experiencia científica. Por ejemplo, el alma es inmortal, ¿verdad? Ese es un ejemplo de una hipótesis metafísica. Y ahí, en la siguiente, tenemos las científicas, ¿verdad? Las tenemos ahí en medio y resaltado. ¿Por qué? Porque son las que nos interesan en esta charla. Son las suposiciones formadas por términos científicos y cuya verificación exige la realización de un experimento o una investigación, ¿verdad? Anteriormente a toda la investigación se le llamaba experimento, ¿verdad? Ahora sabemos que hay diferentes diseños de investigación, entre los cuales el experimento es uno de ellos. Entonces, vamos a orientarnos más a las hipótesis científicas. En la siguiente, de acuerdo a su estructura, entonces, según Rojas Soriano, las hipótesis más conocidas son hipótesis descriptivas, que son aquellas que involucran una sola variable, ¿verdad? O sea, pues que se caracterizan por postular la existencia de determinadas uniformidades o regularidades empíricas en una población o universo, y pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo, temporal, espacial. Ejemplo, las personas marginadas de la sociedad son apolíticas. Pues es una hipótesis descriptiva. ¿Cuál es la variable fundamentalmente acá? Vamos a decir que, bueno, basta saber que si la variable estudiada, en este caso, a través de los indicadores, se presenta significativamente en la población objeto de estudio, entonces lo vamos a observar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ir a estudiar personas que viven en los barrios marginales y averiguar si tienen una afiliación política o no. Y entonces, cuando hagamos ese conteo, esa frecuencia, vamos a si queremos, si realmente esta hipótesis la aceptamos, vamos a ver que un alto porcentaje de las personas que viven en los barrios marginales no tienen afiliación política o son apolíticos, digamos. Pero si encontramos que un alto porcentaje de ellos sí tiene afiliación política, entonces estaríamos rechazando esta hipótesis, ¿verdad? Así que bueno, esta es una hipótesis descriptiva. Usualmente en los estudios descriptivos se utilizan, pero no tienen mayor connotación. Por eso en los diseños de estudios descriptivos transversales que van a ver posteriormente, que son de prevalencia, estudios de prevalencia, no hay hipótesis usualmente, o al menos se habla de hipótesis, digamos, en cuanto a la estimación de la prevalencia de ese fenómeno, de ese evento, ¿no? Que se puede estimar y se puede poner como una hipótesis, pero en realidad no suele hacerse. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos que hay hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de una asociación o covarianza o correlación, digamos, ¿verdad? Son las que en las que se establece una relación simple de asociación, ¿verdad? O de correlación, de covarianza entre ellas. Es decir, pues que el cambio de una variable, en este caso independiente, acompaña el cambio de manera correlativa de la otra variable, que en este caso sería una variable dependiente. Por ejemplo, a mayor nivel de ingreso de la población, mayor nivel de escolaridad. Entonces,
si nosotros pudiéramos medir, digamos, el ingreso de la población, que es una variable, ¿verdad? Nosotros la podemos medir esa como una variable, si lo ponemos desde el punto de vista de su naturaleza, esa vendría a ser una variable cuantitativa continua, porque nosotros podríamos medir el ingreso de la población en términos monetarios, cuánto gana. Digamos, una persona puede ganar, digamos, 15.000 lempiras, otra puede ganar 19.500 lempiras, otra puede ganar 20.000 lempiras, otra puede ganar 5.000 lempiras, otra puede ganar 500 lempiras, es decir, entonces, y el nivel de escolaridad igualmente lo podemos nosotros medir como una variable cuantitativa continua, es decir, cuántos años de escolaridad tiene la persona. Una persona puede tener 10.5, ¿verdad? O puede tener 12 si hizo, digamos, la secundaria completa, o puede tener 14.5 si está, digamos, en la universidad todavía en una carrera universitaria, o puede tener 25 o 26 si estudió medicina, por ejemplo, o 28 si hizo un posgrado, 30 si hizo un posgrado clínico, qué sé yo. Entonces, lo podemos medir de esa manera, ¿no? Y lo podemos entonces comprobar con pruebas estadísticas. Otro ejemplo es: a mayor participación política de la población, menor marginación social de la misma. Esa es una hipótesis un poco más del área social, ¿no? de las ciencias sociales. La otra es también del área de las ciencias sociales, pero que en la epidemiología puede tener una mayor connotación, ¿verdad? Otra, digamos, una hipótesis más del área biomédica podría ser, ¿verdad?, que a mayor nivel, digamos, de actividad física, menor nivel de sobrepeso u obesidad. Entonces, igual podríamos hacerlo de esa manera, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva entonces tenemos aquí hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia o multivariada. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer punto aquí que dice que estas hipótesis buscan explicar desde el punto de vista científico las razones o motivos de los fenómenos. Es decir, se trata de hipótesis de relación causal que tienden a explicar y predecir con cierto margen de error, porque siempre va a haber un margen de error, ¿verdad? Y por eso van a ver en estadística que ahí hablamos de más o menos con tanto nivel de confianza. Usualmente usamos el 95% porque hay un 5% de probabilidades, digamos, de error. Entonces, con procesos de salud, enfermedad, factores determinantes, aquí estamos hablando de hipótesis que son propiamente hipótesis explicativas, ¿verdad? Estamos relacionando dos o más variables, o sea, multivariables, digamos, y en términos de dependencia. Veamos un ejemplo. Ahí, cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será años más tarde el índice de delincuencia juvenil en aquellos. O sea, esta es una hipótesis explicativa, es una hipótesis que trata de, digamos, de explicar de alguna manera causalidad en cuanto a delincuencia juvenil, ¿verdad? Obviamente que delincuencia juvenil, como un evento complejo, podría tener múltiples factores, ¿verdad?, que estarían asociándose a la causalidad. Uno de ellos aquí está explicado por el rechazo emocional, ¿verdad? Y el rechazo emocional, a su vez, es una variable bastante compleja, ¿no?, pero que es factible de medirse con escalas psicológicas, como ya les decía antes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. El procedimiento más efectivo para someter a prueba una hipótesis de relación causal es un estudio de tipo experimental o un estudio de tipo analítico.
Y aquí sí ya debemos usar métodos estadísticos multivariados usualmente, ¿verdad? O bivariados, al menos. Entonces, siguiente diapositiva, entramos al campo al que quería yo llegar, que es lo que usualmente utilizamos en epidemiología e investigación científica en el área biomédica, que es la formulación de las hipótesis. Primero podemos formular las hipótesis científicas, ¿verdad? Bajo esa formulación más amplia, como hemos visto ahorita, ¿no? Como el ejemplo previo. Pero luego, para fines ya estadísticos y de comprobación, o más bien de rechazo de la hipótesis o de aceptación de la hipótesis, entonces hacemos una formulación adicional, que es lo que llamamos la formulación de las hipótesis nulas e hipótesis alternativas, ¿verdad? Aquí en el caso aquí específico de epidemiología, fundamentalmente es como lo hacemos. Entonces, en la siguiente tenemos ahí qué entendemos o cuál es la nomenclatura para hipótesis nula. Es H sub 0, así como está ahí. Entonces, H sub 0 es la hipótesis que se somete a pruebas estadísticas para ser rechazada o no. H sub 0 también se conoce como hipótesis de no diferencia del evento en relación a la exposición o al factor, ¿verdad?, entre dos o más grupos de comparación. Usualmente, por eso, para hacer este tipo de trabajo, necesitamos estudios analíticos o experimentales, donde vamos a tener grupos de comparación, ¿verdad? Al menos un grupo más de comparación, ¿verdad? Entonces, eso lo van a ver ustedes cuando vean tipos de diseño de estudio, ¿verdad? También H sub 0 o hipótesis nula, por definición, es igual a 0 si se comparan medias o proporciones. Esto estamos hablando ya en epidemiología y en bioestadística. Cuando comparamos medias o proporciones, entonces son igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la media en el grupo A es igual a la media en el grupo B. Digamos, por poner un ejemplo sencillo, la media de glicemia, digamos, en el grupo X es igual a la media de glicemia en el grupo Y. Esos son nuestros dos grupos de comparaciones. O proporción, ¿verdad? ¿Qué hablamos aquí? Proporción. Bueno, digamos, un ejemplo, el porcentaje de partos normales, digamos, o la proporción de partos normales es igual en las mujeres del grupo A, es igual al porcentaje de partos normales en las mujeres del grupo B. Entonces, esa es una forma. O bien, son aquellas donde la hipótesis nula es igual a 1, cuando se comparan tasas. Por ejemplo, riesgo relativo, que son las razones de incidencia. Entonces comparamos las tasas de incidencia. Entonces la tasa de incidencia, por ejemplo, de hepatitis B en el grupo de universitarios, por ejemplo, de la UNA, es igual a la tasa de incidencia de universitarios de Unitec, por decir, por tener otro grupo de comparación. O bien cuando se comparan los odds, que esa es una medición epidemiológica, que nos da lugar a lo que llamamos los odds ratio, ¿verdad? Esa comparación de odds. De igual manera se comporta igualmente que como que si fuera un riesgo relativo, ¿verdad? En el riesgo relativo lo que comparamos son tasas de incidencia. En los odds ratio lo que comparamos son los odds, ¿verdad? En el odds, en el grupo X versus odds
en el grupo Y, ¿verdad? Y luego eso ya hay toda una forma para calcularlo, ¿no? No es el tema en este momento. O bien prevalencias, las razones de prevalencias, o sea, este es el cociente que nos va a dar igual a 1, ¿verdad? Bien, entonces luego tenemos las hipótesis alternativas o hipótesis alternativa. ¿Qué características tenemos acá? Bueno, se considera como, o sea, la nomenclatura es H sub A de hipótesis alternativa, pero también a veces le podemos poner un numerito, ¿verdad? H sub 1, H sub 2, H sub 3, dependiendo de la cantidad de hipótesis que tengamos. Entonces, la hipótesis alternativa es la hipótesis, la H sub A es la hipótesis alternativa que se acepta cuando la hipótesis nula es rechazada mediante una prueba estadística. ¿Qué es lo que usualmente nosotros queremos, pretendemos usualmente? Es rechazar la hipótesis nula para poder aceptar la hipótesis alternativa, porque es lo que andamos buscando, digamos, ¿no? Entonces, usualmente ese es el planteamiento, ¿no? La hipótesis alternativa se conoce como la hipótesis de diferencia del evento. La otra era de no diferencia o de igualdad. En esta es de diferencia del evento respecto a la exposición o factor entre dos o más grupos, ¿no? La hipótesis alternativa, por definición, es diferente de cero. Como habíamos visto, la hipótesis nula es, por definición, igual a cero cuando comparamos medias o proporciones. En la hipótesis alternativa es, por definición, diferente de cero cuando comparamos medias o proporciones, o diferente de 1 cuando comparamos tasas, odds o prevalencias, ¿verdad? Muy bien, esto es un poquito, digamos, complejo, quizás, ¿verdad? Así, de una manera muy teórica, pero a medida que o también hacer la siguiente es las gracias, terminábamos con eso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a utilizar la misma o no, y si tienen alguna inquietud, pues igualmente, ¿verdad? Esperamos ver el chat. ¿Cuántos están conectados? Entiendo que son 5 los que están conectados, me dice aquí Leroy. Entonces necesito 5 respuestas de sí o no. ¿Cuál es mi hipótesis? Que todos van a responder. Esa es mi hipótesis alternativa. Mi hipótesis nula es que no van a responder. Pero yo quiero rechazar esa hipótesis nula. Ya respondió otras personas. Así que ya la estamos rechazando. ¿Por qué no me sale acá los chats? Tenemos 3 respuestas. Entonces, con asistencia de Leroy acá podemos ver chat. A ver, dice Marta Molina, dice sí, Victoria García dice sí, Victoria Costa dice sí, Isis Ivonne Ortiz Mejía dice sí, Katy Ramos dice sí. Hay 5 sí, o sea, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Aceptamos la hipótesis alternativa, o sea, sí entendieron, eso es lo que esperamos. Bueno, pues con esto
Queridas alumnas, todas son mujeres, no hay ningún varón en la audiencia en este momento. Terminamos la participación nuestra con la charla sobre hipótesis, previamente la de variables. Esperamos que haya sido ilustrativa y bueno, sea de valor para su curso propedéutico, y luego pues tal vez nos podamos ver en persona en el momento que sea oportuno. Así que les agradezco mucho su atención y será hasta una próxima ocasión.